¿Qué tal, maestras y maestros? Para comenzar, recapitularemos lo trabajado en las cápsulas anteriores y destacaremos los aspectos centrales de los programas de estudios sintéticos. Posteriormente, hablaremos de las aportaciones de las asignaturas de tercer grado al aprendizaje de las y los adolescentes para expresarse y comunicarse. El primer grado está diseñado para que identifiquen, valoren y usen los elementos y recursos lingüísticos y artísticos, y que reconozcan otras maneras de pensar, entender o concebir el mundo a través del estudio de los lenguajes. Asimismo, desarrollen estrategias y habilidades para emplear el español, las lenguas indígenas, el inglés y las artes. En el segundo grado, se avanza en el conocimiento de los elementos y recursos lingüísticos, semánticos, estructurales y artísticos, con la finalidad de desarrollar habilidades para comunicarse y expresarse de manera eficaz. Y se favorece la investigación y el intercambio de opiniones, la creatividad, el pensamiento crítico, la conservación y el uso de las lenguas indígenas, así como la comunicación asertiva y dialógica, para contribuir en la construcción de sociedades interculturales e inclusivas, donde cabemos todas y todos. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de español al aprendizaje de las y los adolescentes? Los contenidos de español en el tercer grado demandan el análisis de textos más complejos, debido a sus estructuras, recursos lingüísticos y propósitos, lo que implica mayor conocimiento y comprensión de la lengua. Asimismo, se intensifica la práctica de lo aprendido y de los nuevos conocimientos para discriminar información, confrontar ideas o posturas, opinar sobre temas de interés, recomendar libros, música, películas o exposiciones. La lectura y la escritura de textos literarios son esenciales, pues al interactuar con ellos descubrimos y aprendemos cómo dar color a los espacios, cómo transmitir los olores, sabores, cómo generar suspenso, miedo, alegría o tristeza. Con la finalidad de que ambas prácticas sean placenteras, se deben considerar los intereses del estudiantado. Para que éstas resulten significativas, es necesario que el análisis, la reflexión y la comprensión de los recursos literarios se centren en su uso y función. Es fundamental el trabajo con textos que también se usan y construyen en otras asignaturas, como los de divulgación de la ciencia, gestión, argumentativos, narrativos, persuasivos, entre otros. Así, nos relacionamos con diversos discursos, reconocemos sus propósitos, entendemos sus características estructurales, sintácticas y lingüísticas, lo que favorece nuestro desarrollo de habilidades como lectores y escritores avanzados. Conscientes de lo anterior y de que el lenguaje es el medio con el cual conseguimos infinidad de propósitos, les propongo que trabajemos en equipo para que las y los estudiantes, al egresar de secundaria, cuenten con las herramientas para continuar estudiando o desenvolverse eficientemente en otros ámbitos. Es momento de escuchar a la maestra Noemí Cabrera Morales, quien hablará de lenguas indígenas. ¿Cuáles son las aportaciones de las asignaturas de lengua indígena como lengua materna y lengua indígena como segunda lengua al aprendizaje de las y los adolescentes? En el tercer grado de secundaria, las asignaturas de lenguas indígenas permiten a las y los estudiantes el fortalecimiento de su identidad y el reconocimiento del alto valor de desarrollar procesos de enseñanza plurilingüe. Se parte del reconocimiento de la diversidad lingüística en las aulas, la cual debe ser vista no como un problema, sino como una condición desde donde se podrán plantear actividades pertinentes para su enseñanza y aprendizaje. Lo anterior implica identificar y analizar los elementos formales de la lengua al considerar algunos aspectos fonológicos, gramaticales, morfológicos. Así, se intenta favorecer la reflexión metalingüística en las y los estudiantes que hablan alguna lengua originaria.
La lengua indígena como segunda lengua permite el desarrollo de funciones básicas comunicativas, por ejemplo, escribir párrafos breves en lengua indígena, pedir y dar información básica, realizar preguntas, entre otras. Maestras y maestros, es fundamental tomar en cuenta el contexto sociolingüístico de cada aula donde se imparten estas asignaturas. Además, deben considerarse las funciones comunicativas que pueden desarrollarse para que las y los estudiantes que no saben la lengua originaria empiecen a utilizarla a partir de las prácticas socioculturales del lenguaje que normalmente se llevan a cabo en el entorno donde viven y las cuales están vinculadas de manera directa con los saberes que tienen sobre su cultura. Ahora, la maestra Maricruz Aguilera Moreno nos compartirá las aportaciones de la asignatura inglés a nuestro campo formativo. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de inglés al aprendizaje de las y los adolescentes? Las y los adolescentes de secundaria tendrán mayores retos en tercer grado, pues esperan producciones breves y significativas orientadas hacia una comunicación concreta y relevante sobre diversos entornos, situaciones y personas con propósitos definidos y mediante la socialización de saberes lingüísticos, experienciales y culturales. Para entonces, habrán investigado, recuperado información de diversos tipos de fuente y elaborado contenido, el cual difundirán creativamente en diversos formatos, haciendo uso de recursos visuales o auditivos. Por ejemplo, elaborarán guiones, historias y mensajes publicitarios para participar en debates, organizar campañas u otros proyectos de comunicación hacia un público en particular, divulgando de este modo sus ideas, opiniones, reflexiones y posturas ante acontecimientos familiares, locales, nacionales e internacionales. Para ello, los docentes de inglés fomentarán el aprendizaje de este idioma a través de la comunicación asertiva, dialógica y consensuada. Los sensibilizarán respecto a problemas sociales y a la búsqueda de soluciones posibles, además de alentarlos a narrar historias personales o del colectivo, favorables y exitosas del presente o el pasado. Con lo anterior, se busca la participación activa con la construcción y difusión de mensajes en inglés hacia la comunidad, el país y el mundo, encarando de este modo los futuros desafíos del presente siglo. A continuación, el maestro Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas nos hablará sobre las aportaciones de la asignatura de Artes. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de Artes al aprendizaje de las y los adolescentes? En tercer grado, se fomenta que las y los estudiantes continúen explorando con los elementos de las artes en experiencias de apreciación y producción con los lenguajes artísticos. Además, de que investiguen las características y funciones de algunos recursos estéticos, como los géneros y estilos artísticos, figuras retóricas y técnicas, mismos que emplearán en creaciones individuales o colectivas de modo disciplinar o interdisciplinario. Asimismo, se promueven actividades que otorguen un nuevo significado y muestren respeto al patrimonio cultural, para valorar la identidad y el sentido de pertenencia. Se propicia una mayor autonomía a las y los estudiantes a fin de desarrollar proyectos artísticos que aborden temas vinculados con los ejes articuladores y que resulten interesantes y benéficos para la comunidad, como la recuperación de la memoria colectiva, la necesidad de erradicar la violencia, el uso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, entre otros. Estas temáticas ofrecen experiencias retadoras para los procesos creativos. En este sentido, es fundamental partir de las sensaciones, emociones, sentimientos, ideas, preferencias y gustos de las y los estudiantes, quienes son reconocidos como agentes co-creadores de cultura. El impulso, tanto de la apreciación de manifestaciones culturales y artísticas como de la naturaleza o de la vida cotidiana, favorece la construcción de sentidos y significados a partir del empleo de categorías estéticas. Por último, es relevante procurar la exploración de distintos formatos artísticos para la presentación de los proyectos estudiantiles. Es así como llegamos al final de esta cápsula. Agradecemos su atención. Hasta pronto.